por separado. Bien, la función del cuerpo humano funciona como un todo. El cuerpo humano funciona como un todo. Bien, basado en este principio, yo voy a designar mis recursos terapéuticos para tratar patologías de este tipo. Bien, es decir, que si falla una de las estructuras del cuerpo humano, va de manera em, como un efecto dominó, va a dar problemas también a los otros, a las otras estructuras. Bien, si hay una falla muscular, va a terminar fallando las demás estructuras también. Bien, el deportista va a ser más propenso a lesionarse y así. Bien, entonces, hablando solo de esta estructura, los huesos. Bien, vean ustedes ahí, los huesos tienen partes también. Bien, no vamos a ahondar mucho aquí, pero sí quisiera que ustedes noten cada una de las partes. Bien, por ejemplo, en los extremos, no sé si ustedes ven la flechita del mouse aquí. ¿Ven ustedes la flecha del mouse? Indíquenme, por favor. ¿Se nota la flecha del mouse? Sí, profesor. Gracias. Bien, si ustedes ven aquí, en el borde, en este borde de aquí, y también en el de aquí, aunque no está en el gráfico, pero en ambos extremos, vamos a encontrar una estructura que la vamos a estudiar un poquito después. Esta se llama cartílago articular. Bien, cartílago articular. Todos tenemos eso. En todas las articulaciones móviles de mi cuerpo yo la tengo, semimóviles también, salvo aquellos huesos que están fusionados. Bien. Aquellos huesos que están fusionados son, por ejemplo, los huesos del cráneo, sacro, coxis, ¿no? Ya están, fusionados. En todos los demás, así no se mueva mucho, yo voy a tener esto de aquí, cartílago, ¿bien? También tenemos aquí, por ejemplo, ya las otras partes del hueso. Me interesa más que ustedes vean esta parte de aquí, que se llama la de acá, ¿no? La epífisis, que viene a ser los extremos, y la parte media se llama diáfisis, ¿bien? Diáfisis. ¿Por qué? Pues porque a veces el paciente llega con una fractura en la diáfisis, diáfisis proximal, diáfisis distal, y ahí por ahí, así nos vamos a ubicar. ¿Bien? Ok, vamos por aquí. El hueso tiene un sistema de irrigación que le sirve a él para nutrirse y para no morir. ¿Bien? Para no morir. Tiene una vía de entrada y una vía de salida de la sangre. Vamos a ver nosotros que por dentro, por ejemplo, si cortamos un hueso, vamos a ver que el hueso tiene, pues, eh, tuberosidades, tiene caminos por donde recorren estos vasos sanguíneos. Bien, entonces, no solamente va a llegar al hueso sangre, va a llegar oxígeno, va a llegar nutrientes, van a llegar todos esos minerales que el hueso reserva. Bien, Eh, vamos a ver también que el hueso tiene una función que también le permite a él producir células sanguíneas desde adentro. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ustedes han visto personas que tienen fuerte inflamación a nivel de cerebro por algún golpe, por alguna contusión, algún accidente o algún accidente cerebrovascular, donde el cerebro se inflama. ¿Qué hacen los médicos? Por ejemplo, liberan presión, ¿no? Retiran parte del hueso craneal y ese hueso no lo botan, ¿no? Ese hueso no lo ponen en formol. Ese hueso, ¿qué hacen? Lo van al estómago, por el vientre, por ahí, y lo conectan a la irrigación sanguínea y lo pegan ahí, ¿no? Entonces la persona está con el hueso pegado ahí en el vientre hasta que la inflamación de su cabeza baje. Y de ahí, ¿qué va a pasar? Retiran el hueso y lo vuelven a poner. Y ya, listo. El hueso no se murió. Pero ¿qué pasa si el hueso pues lo dejan a un costado y lo dejan ahí? Pues se muere, pues. ¿No es cierto? Entonces, el hueso tiene vida, necesita irrigación sanguínea para vivir. Vamos, ahí está, por ejemplo, ustedes pueden ver allí las diferentes arterias que vamos a encontrar según el nivel en el que llegan al hueso, ¿no es cierto? Si van hacia la epífisis, vamos a encontrar la arteria se recibe el nombre de epifisiaria.
Si vamos a la diáfisis, vamos a ver que también igual. Y sobre todo en la unión, ¿no es cierto? La metáfisis. Ya, ahí está la arteria metafisiaria, ¿no? Y así. También vamos a encontrar que, por ejemplo, el hueso tiene una membrana que lo recubre, ¿no es cierto? Como si estuviera forrado. Y esta membrana tiene inervación. Es decir, llegan aquí terminaciones nerviosas. ¿Cómo se llama esta estructura? Aquí está al costado, se llama periósteo. Bien, periósteo. Este periósteo tiene gran cantidad de receptores y están conectados al sistema nervioso periférico del cuerpo. Bien, estos son los que envían señales hacia la médula espinal y de la médula espinal viaja al cerebro. Viaja al cerebro. Si algo le pasa al hueso, hay alguna lesión, el hueso por sí mismo no duele, pero si hay una lesión, por ejemplo, una fractura, también se va a romper la diáfisis, perdón, el periósteo, pues. Y si se rompe el periósteo, duele. Bien, porque las terminaciones nerviosas llegan ahí. Bien, también vamos a ver las médulas del hueso. El hueso, si yo agarro un hueso y lo parto, lo corto en dos, voy a encontrar que el hueso tiene una médula. Bueno, en realidad tiene dos. Bien, una de ellas es la médula ósea roja. La médula ósea roja tiene una función que es hematopoyética. ¿Qué quiere decir? Que va a producir también células sanguíneas. Bien, va a producir células sanguíneas de adentro también hacia afuera y le devuelve también células sanguíneas al cuerpo. Muy bien. Ya dejando de lado un poquito los huesos, que también tenemos que mencionar que tienen diferentes formas, ¿no es cierto? Hay huesos planos, hay huesos largos, huesos cortos, huesos cuneiformes, etcétera. Bien, huesos que por su forma reciben un nombre propio, por ejemplo, el yunque, el martillo que están en el oído, ¿no es cierto? Huesos pequeñitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también los huesos pues no son completamente lisos, ¿no? Tienen accidentes, tienen diferente forma en su trayecto, en su trayectoria. ¿Por qué? Porque ahí van a ver anclaje de justamente lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De los tejidos blandos. Bien, los tejidos blandos. Los tejidos blandos que son estructuras que le dan soporte ¿a quién? Al esqueleto. Le dan estabilidad a piezas óseas. Son piezas fundamentales en el movimiento. Bien, ya aquí vamos a hablar de qué? De los ligamentos, los músculos y los tendones, en ese orden. Bien, en ese orden. Ok, hablemos primero un poquito de estos de aquí, estos señores que ven aquí. Sus micrófonos, por favor, silencien sus micrófonos. No puedo ver quién habla, pero por favor les pido silencien sus micrófonos, ¿sí? Ok, los ligamentos. Miren ustedes aquí la foto, es la foto de un pie. Y vamos a ver un montón de elásticos ahí, ¿no? Parecidos a elásticos. ¿Cómo se llaman esos de ahí? Se llaman ligamentos. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la función de ellos? A ver, ¿para qué me sirven? A ver, Unen hueso con hueso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es su Para función? unir los huesos. Muy bien, muy bien. Tiene un 20. Eso, excelente. Su función principal es unir. Bien, unir. Si yo quito todo lo de ahí, lo pelo, lo saco, esos huesos estarían que flotando, ¿no? Estarían flotando, pues. No habría estabilidad en las articulaciones. Toda articulación tiene ligamentos que lo unen. Bien. Si un hueso se une a otro, van a haber ligamentos que lo unen, que lo fijan. Bien, ligamentos que lo fijan. Entonces, su principal función es unir. Muy bien. ¿Qué más? Tiene otra función también muy importante, así como es unir. Tiene una función también. A ver, ¿quién me lo dice?
Dar la flexibilidad. Ya, va por ahí, va por ahí. Muy bien. Los ligamentos tienen cierto grado de flexibilidad, es verdad. Sin embargo, también su función relacionada a la flexibilidad es darle un límite al movimiento. Bien. Es decir, establece el mínimo y establece el máximo de lo que llamamos rango articular. Bien. Si tú, por ejemplo, a ver, haz un ejercicio ahí donde estás. Gira tu cabeza, a ver, mira hacia la derecha, rota tu cabeza, gírala hacia la derecha. Ya. Tiene un tope, ¿no? No puedes darte la vuelta completa, por ejemplo, como el exorcista, ¿no? O como un pollo, ¿no? Que mira 180 grados para atrás. No puedes, ¿no? Ya. ¿Por qué no puedes? Porque ahí está entrando en función lo que estás viendo aquí, los ligamentos. Lo mismo que si levantas un brazo, no vas a llegar a más de 180 grados. ¿Por qué? Porque los ligamentos están haciendo, cumpliendo su función y su labor, su trabajo. Bien, es decir, darle un límite al movimiento. Bien, darle límites al movimiento para que no pases más allá del rango normal y te lesiones. Bien, entonces, cabe mencionar que los ligamentos, vamos a verlos por aquí ya, los ligamentos tienen dos tipos tienen dos tipos están compuestos de dos tipos de fibras, ¿bien? Dos tipos de moléculas. La elastina, que le da flexibilidad, y el colágeno, que le da dureza. Bien, el colágeno aporta dureza a las estructuras blandas. De tal forma de que cuando cambian su longitud, van a entrar una o la otra según la longitud en la que está cambiando. ¿A qué me refiero con esto? A ver, un ligamento, por ejemplo, en una postura donde no hay movimiento, juega mucho la elastina, predominan las fibras de la elastina, ¿no? Las fibras elásticas, de tal forma que cuando tú haces el movimiento, se vuelven elásticos, no hay problema, pero si tú vas a su rango máximo de movimiento, levantas tu brazo, ya no puedes ir más atrás, levantaste todo lo posible, ok, hasta ahí nomás llegas, ahí va a jugar el de otro tipo de fibra, la fibra de colágeno, para evitar y darle dureza para que ya no puedas llegar más allá y no te lesiones. Bien, entonces cambia el tipo de fibra, el tipo de acción de las fibras. Bien, en reposo, las fibras elásticas, en actividad y en el rango máximo, las fibras duras. Bien, ya pues si la fuerza es mayor, pues, ¿no? Ya pues es la fuerza externa, vence a la resistencia del ligamento, pues lo va a romper, ¿no? Ni modo. ¿A qué me refiero con esto? Que los ligamentos, tanto hueso, ligamento, músculo y tendón, sus moléculas, las moléculas de las que están compuestas, están unidas muy fuertemente por cargas electromagnéticas. Bien, si nos vamos a nivel atómico, vamos a ver que hay electrones, hay iones, hay moléculas que están, por carga electromagnética natural del cuerpo, están fuertemente unidas. Bien, y por eso es que cuando tú, por ejemplo, estos ligamentos los estiras, tienen resistencia, no se van a romper fácilmente, a no ser que ejerzas demasiada fuerza. Ahí pues como cualquier otra estructura se va a romper. ¿Me dejo entender? Entonces, este tipo de tejido, como son los ligamentos, van a resistir las cargas de tracción. Es decir, ¿qué cosa es una carga de tracción? Es cuando tú agarras algo y lo estiras. Agarras un elástico, alguna estructura, y la estiras, ¿bien? Eso se llama tracción. Los ligamentos resisten este tipo de cargas. Bien, yo puedo cambiar su longitud constantemente, dándole cargas, hablando del deporte. Vas a correr, vas a saltar, vas a levantar peso. Entonces le estás dando estos ligamentos están constantemente cambiando su longitud. Se estiran, se contraen, se estiran, se contraen. Entonces eso genera una carga mecánica en ellos. Bien, si el ligamento no está fuerte, esa carga mecánica se va a acumular y va a producir daños en él. O también puede ser
una lesión pues intempestiva, rápida, que también produzca el mismo daño. Bien, entonces aquí hablamos ya de una competencia interna del cuerpo humano entre la resistencia de tus estructuras internas versus la resistencia de las cargas externas por el deporte que practicas, ¿no es cierto? Esos movimientos que tú haces, esos esfuerzos físicos que haces, son cargas que van a poner a prueba la resistencia de estos tejidos internos. Entonces, por eso es importante ahora más que antes que el deportista tenga una preparación no solamente técnica, táctica, sino también física. Es decir, tiene que ir a hacer fortalecimiento físico para que aguante y soporte el nivel de competencia y el nivel de entrenamiento. ¿Bien? Tiene no solamente que darle ejercicio físico, sino también que suplementarse para que estos tejidos reparen correctamente y acelerar el proceso de reparación. ¿Bien? Sobre todo a nivel muscular. Ahí está, por ejemplo, ustedes miren ahí, vemos a los ligamentos en las diferentes articulaciones. Como por ejemplo en el hombro tenemos distintos tipos de articulaciones muy móviles y de poca movilidad también, sobre todo aquella, la articulación, por ejemplo, la glenohumeral, ¿no? Vean ustedes allí. El hombro es una articulación pues altamente móvil y en todas las direcciones. Entonces tenemos que entender que esos ligamentos pues tienen que jugar una función muy importante para evitar que el hombro salga de su lugar, salvo aquellas personas que por una condición congénita tienen más elastina en los ligamentos que colágeno, ¿ya? Se llaman hiperlaxos. Bien, la hiperlaxitud congénita hace que la persona, sus ligamentos sean muy flexibles. Esas personas pueden luxar su articulación incluso a voluntad y no les va a pasar nada. Bien, no van a sentir dolor, no va a haber inflamación, no va a haber edema. Son personas que tienen esa condición, que tú después la ves, pues, no sé, en el circo, ¿no? O haciendo contorsiones. Ya, ellos son los hiperlaxos. ¿Ya? Ahora, esos son solo ellos, ¿ah? Porque, a ver, tú vas a ver, haces un movimiento más allá de tu rango articular. Lo primero que va a pasar es que te va a inflamar, te va a doler, vas a tener todos los signos y los síntomas de una persona pues, que ha tenido una lesión, menos ellos, ¿ya? Vean ustedes aquí también, por ejemplo, en este de acá, aquí vemos a la rodilla, ¿no? Tiene distintos tipos de ligamento también, fáciles de lesionar en un deportista. Si no tiene una musculatura fuerte, hablamos de cuádriceps, hablamos de isquiotibiales, músculos del equilibrio como el tensor de la fascia lata, el glúteo medio, el glúteo menor, y los aductores que también le dan equilibrio para que esa rodilla no se me vaya tanto en valgo como en varo, o sea, se me arquee. Entonces, estos ligamentos van a tener una resistencia normal, saludable. Pero si van a haber desequilibrios musculares, zona interna más fuerte que la zona externa o viceversa, por ejemplo, va a haber ya alteraciones en la morfología y en la angulación, por ejemplo, en este caso de la rodilla, ¿no? ¿Quiénes van a sufrir? Ligamentos, porque van a tratar de unir, mantener unido ahí dos segmentos que están pues desalineados, ¿no? Por decirlo así. Bien, y aquí aprovecho en decir de que los deportistas siempre van a generar cargas musculares. Bien, entonces para eso vamos a entrar después, vamos a definir cómo es la descarga muscular. Es importantísimo en los deportistas. Bien, ok, vamos por aquí. Ok, ahora hablemos un poquito de estas estructuras de aquí. Ustedes ya la conocen. Nosotros andamos trabajando sobre ello siempre. Este, vamos a ver aquí que los músculos, aquí está, ya, ahí está. ¿De qué están compuestos? De fibras. Y esas fibras también tienen microfibras. Bien, microfibras. Los músculos son órganos que están compuestos ¿por qué? Por fibras, pero ¿de qué tipo de fibras? Contráctiles. Bien, el músculo tiene una capacidad contráctil y una capacidad elástica también. Al igual que los ligamentos, soportan las cargas de tracción.
Yo puedo un músculo estirarlo, estirarlo, estirarlo y me va a soportar, se va a mantener unido, o sea, no se va a romper. Sus moléculas van a estar unidas electromagnéticamente hasta que ya pues yo aplique una fuerza mucho, mucho más grande y que lo rompa, ¿no? O, en su defecto, que el músculo ya me esté funcionando mal, que el deportista ya comience a tener sobrecarga muscular, acortamiento muscular, yo no me dé cuenta, no lo trato y en una de esas, cuando en un nivel de exigencia, ¡boom!, se rompe. Bien. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, que si yo voy dentro del músculo, entre estas fibras, va a haber otra estructura que no se le menciona mucho, ahora se le está mencionando, prestando más atención, que se llama fascia. Bien, fascia. Permite que estas estructuras se deslicen entre sí sin mayor problema. Bien, vamos por aquí. El músculo también. Miren este video, miren este video. Ah, sí, esta es la capacidad, la propiedad del músculo. Bien, contrae y relaja, se contrae y se relaja. Tal cual. Bien, para que uno pueda contraerse, el antagonista, es decir, el músculo que está del otro lado, del lado opuesto, tiene que relajarse y viceversa. Bien, tiene una función también protectora. Vamos a describirlo aquí. Es decir, que el músculo te va a proteger de algún daño a otras estructuras más internas. Sobre todo cuando, como les vuelvo a repetir, hay deporte de contacto, donde chocan, hay golpes, ¿no? Entonces, el músculo va a absorber el golpe, esa energía del golpe y la va a dispersar a través de su filo muscular. Recibe el impacto, absorbe la energía y la dispersa de tal forma de que esa energía no pase más adentro y no me dañe el hueso, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese músculo puede que haya sido golpeado en una zona, pero el dolor se sienta más allá de esa zona, más allá del punto del impacto. Entonces ya no vamos a tener que tratar no solamente el punto del impacto, sino todo el segmento prácticamente, ¿no? Es común que el deportista dice, me patearon aquí, pero me duele todo. Ok, todo el segmento. ¿Bien? Ok. Ah, y otra cosita más. Aprovecho para mencionarles aquí. Aquí, en esta estructura que es el músculo, se van a producir algunas alteraciones si es que comienzan a haber ciertos factores de riesgo que luego lo vamos a describir en otro momento, pero aquí es fácil de que aparezcan algo llamado puntos gatillo, ¿bien? Puntos de dolor específico en ciertas áreas focales específicas del tejido muscular, ¿bien? Puede ser por muchas causas, pero principalmente va a ser dolor latente o a la presión, cuando yo hago una evaluación, hago palpación y veo que hay puntos específicos donde el dolor aumenta. Bien, esos son puntos gatillo. ¿Cómo se producen? Ya lo vamos a explicar en el curso. Bien, porque hay una técnica también que nosotros va dentro del curso que se llama punción seca. Bien, la punción seca es altamente eficaz, eficiente para este tipo de problemas. Bien, sobre todo estamos hablando de dolores ya crónicos, ¿no? Crónicos. De un grado 4 de dolor para arriba, ya estaríamos haciendo uso de la punción seca o la electropunción en su defecto. Bien, otras estructuras, ¿cómo se llaman estas? Ahí está su nombre. Tendones. Bien, tendones. Importante notarlos y mencionarlos porque tienen una función. ¿Cuál es su función? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la función del tendón? Unir músculo con el hueso. Perfecto, perfecto, otro 20. Muy bien, la función es que me ancla al músculo con el hueso. ¿Para qué? Para producir el movimiento, es decir, a la contracción muscular me va a jalar al hueso y se produce la palanca del movimiento. Si ustedes ven los tendones, se anclan al extremo del hueso, no se anclan al medio, ¿no? Entonces tienen que levantar el hueso desde el extremo. Por lo tanto,
tiene que ser una estructura fuerte, ¿bien? Fuerte, compacta, dura. Y por lo mismo también puede recibir daño. Y un daño en tendón a veces demora, ¿no? Tiene un tiempo mayor de recuperación, justamente porque su composición así lo dicta, ¿no? Es más dura, es más rígida. Entonces, si recibe un daño, pues va a demorar un poquito más en recuperarse. Bien. Bueno, a nivel competitivo, pues los deportistas llevan terapia hasta 2 veces por día, ¿no? Y también hay recursos más rápidos, como también la punción seca. Aquí aplica también en tendón. Sí, la punción seca también se pone en tendón. Bien, se hace a nivel de tendón y tiene resultados muy buenos. Muy buenos. Bien, ahí está, ustedes lo ven. Miren aquí. Su composición también es similar. Va a tener fibras de elastina y fibras de colágeno. Miren ustedes aquí a nivel de tendón. Miren cuántos tendones hay, por ejemplo, a nivel de la tibia en la articulación con el pie. ¿Cuántos tendones hay? Son bastantes. No solamente es uno. A veces los músculos tienen su propio tendón, otras veces confluyen en un mismo tendón. ¿No ven? Entonces, a veces el daño, cuando se da en cierta parte aquí, por ejemplo, a nivel muscular, podría irradiarse al tendón y el tendón también inflamarse, comenzar a tener problemas ya a la marcha, si es que es en el pie, problemas al movimiento, sobre todo en el movimiento, ¿bien? Al movimiento en el reposo va a estar el tendón aparentemente bien, pero cuando inicias el movimiento, ahí sientes el dolor. Es común en tendinopatías o en tendinosis que la característica sea esa, ¿no? De que al reposo estoy bien, pero cuando voy a pisar o voy a hacer tal movimiento, ahí duele. Luego cuando caliento ya en el transcurso del día se me pasa, pero luego al reposo otra vez. Bien, vamos a ver aquí. Otra estructura, sistema articular. Miren ustedes aquí. Así es una articulación. Bien, es la unión de dos estructuras óseas donde se produce movimiento. Bien. Hay articulaciones que son móviles y semimóviles y también fijas, como por ejemplo los huesos que están ya fusionados, ¿no? Entre otros. Ahí está. Miren ustedes. Bien. Las costillas, por ejemplo, es una articulación de poco movimiento, pero sí tiene movimiento, por eso se expande. Vamos a ver también que, miren ustedes aquí, las que no tienen movimiento, como por ejemplo lo que mencionábamos, ¿no? Las estructuras del cráneo, los huesos del cráneo. Bien. Las vértebras de la columna también tienen movimiento, limitado, pero la tienen. Ahí está. Y altamente móviles, como esta, miren. Ahí está la cadera. ¿Por qué no se sale? Por eso, miren. Justamente por eso. Porque hay ligamentos que la soportan. Ahí está. Fuertes ligamentos ahí. ¿Ve? El movimiento es altamente libre. Bien, es muy móvil. Tal cual. Bien. Ok. Vamos al break. Tenemos unos minutitos de break. Y luego regresamos para seguir ya con la segunda parte, donde vamos a hablar ya de las lesiones deportivas. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, vamos No, al profe, break. está bien la clase. Gracias. Entonces vamos al break, tomemos unos 5 o 10 minutos y regresamos para la segunda parte. ¿Bien? Nos vemos en un ratito. Vaya a tomar. Ok. Me escuchan, ¿verdad? Todo bien. Ya. Ok, continuamos, ¿ya?
Bien, ahora sí, hablemos ya propiamente de la lesión deportiva, ¿ya? ¿Qué es lo que consideramos nosotros una lesión deportiva? Cualquier tensión en el cuerpo que impide que el organismo funcione adecuadamente y como resultado, pues, que se necesite de un proceso de reparación, ¿bien? De reparación. Una lesión deportiva se puede definir también como cualquier tipo de lesión, dolor o daño físico que se produce como resultado del deporte, de la actividad física o del ejercicio. A ver, vamos nosotros a dividir la lesión en dos. Bien, lesión aguda y lesión crónica. Crónica. Bien. ¿Cuándo nosotros hablamos de una lesión aguda? A ver, según la definición. A ver, perdón, perdón. Ya, aquí, ya. ¿Cuándo hablamos nosotros de una lesión aguda? Cuando se produce de repente. Bien. Es decir, cuando, por ejemplo, es una fractura de un hueso, un desgarro muscular, un desgarro de tendón, un esguince, un golpe. Bien. Normalmente producen dolor, producen inflamación, edema, hinchazón, fragilidad y no se puede, generalmente, lo más probable es que no pueda volver a seguir practicando, tenga que sacarlo e interrumpir la competencia. ¿Eh? Y también tenemos lesiones crónicas, ¿cierto? Ya cuando la lesión pues tiene un tiempo prolongado, ¿bien? En el cual pues ese dolor todavía se mantiene, llega al pico de inflamación, pero todavía es inflamado, no cesa, no baja. Ok, es una lesión crónica. Bien. Generalmente también son acumulativas, lo que justamente hablábamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de carga muscular, de sobrecarga muscular, como el estrés mecánico se va acumulando, va acumulando, va acumulando, y si no hay una intervención oportuna, entonces puede haber o terminar desencadenar en una lesión. Bien. Aquí pues ya estamos hablando de otras lesiones comunes, como por ejemplo que las tendinosis, ¿no es cierto? Una inflamación crónica del tendón. También podemos mencionar ahí a la bursitis, cuando se dan también algunas veces fracturas por estrés. ¿Bien? Entonces, aquí también va a haber los mismos signos y síntomas, es probable, como por ejemplo que dolor, hinchazón, sensibilidad, etcétera. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? El abordaje nada más. ¿Bien? Yo puedo abordar de la misma forma una lesión aguda que una lesión crónica. Puedo hacerlo en una lesión aguda, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. En una lesión aguda yo puedo aplicar masajes. ¿Qué dicen? ¿Puedo o no puedo? Sí, yo creo que sí. Ya, uno dice que sí. No se puede aplicar masaje, solamente poner con, bueno, es lo que sé, compresas frías, ¿no? Bien. Hay otro que dice que no. Muy bien. Ya vamos a ver el abordaje. Ahorita vamos a ver el abordaje de cómo es que se da em, el abordaje en estos casos. Bien, tanto en lesión aguda como en lesión crónica. Bien. Aquí. Ya. Ahora, ¿cómo clasificamos a la lesión? Hay lesiones que son leves, ¿no es cierto? Donde pues de repente hay un dolor, una inflamación, pues es suave, algo que no le va a impedir a él, más que con un día de descanso, por ahí un analgésico se le pasa, pues un antiinflamatorio, ya está. Al día siguiente vuelve, no hay problema, ¿sí? No se va a afectar su rendimiento deportivo, tampoco va a quedar sensible la zona, no va a haber una deformidad tampoco de ningún segmento, ¿bien? También se va a haber una un grado moderado, una lesión también puede ser moderada. Aquí va a haber pues ya un poquito más del dolor y la hinchazón, a perpetuar un poquito más,
Bien, aquí sí se va a limitar el rendimiento deportivo, aunque no en su totalidad. Bien, sí va a haber también un poco de sensibilidades normales. Bien, en el mejor de los casos, vamos a atender ese tipo de lesiones. ¿Ya? Y grave, pues ya cuando la lesión, pues ya hay un dolor, pues ya intenso, agudo, punzante, que limita el movimiento. Ahí sí se va a ver afectado el rendimiento deportivo. También se va a ver afectado, pues, otras actividades diarias normales, ¿no? La persona posiblemente termine en cama, haciendo reposo. No pueda movilizarse, no pueda, pues, hacer su actividad normal. Entonces, eso va a traer una serie de consecuencias también. ¿Ya? ¿Qué consecuencias podría traer? Imagínense, pues, una fractura. Ya, una lesión grave podría ser, pues, ya una fractura, un desgarro muscular de grado 3, ¿no? Donde tenga que ser, pues, ya intervenido quirúrgicamente. A ver, el deportista está ahí en 2, 3 meses en cama. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? A ver. ¿Se atrofia los huesos? Mu- los músculos, claro, a nivel de El- músculo. mu- Ajá, ya. A nivel muscular, ¿qué vamos a encontrar? Que esa musculatura se va a atrofiar. Va a disminuir su tono también, ¿no es cierto? Ya si estaba fuerte, eso va a bajar a nivel de fuerza, va a bajar el nivel de tono, la consistencia muscular va a disminuir. Eso es normal, pues, porque ahí sí se va a afectar, ¿no? Va a haber un compromiso ya de esas estructuras. Bien, el paciente va a necesitar más tiempo para la recuperación, para una consolidación ósea, por ejemplo, o para que sane de una intervención quirúrgica, ¿no? Si en el peor de los casos, pues se le pondrá material de osteosíntesis como clavos, placas, etcétera, ¿no? Según el grado de lesión también. Bien, en todos estos tratamientos, sobre todo en la moderada y grave, vamos también a tener dos fases de la lesión, fase aguda y fase crónica. Bien, la fase aguda, después lo vamos a describir, cuál es la fase aguda, cuánto dura, y así también la fase crónica, ¿ya? Ahí está. Tenemos cuatro fases en una intervención de una lesión deportiva. Bien, cuatro fases. La primera es la de primeros auxilios. Bien, el deportista se lesiona, tú tienes que entrar, ¿no? Si tu trabajo es ese, tú tienes que entrar a ver qué le pasó, bien, y brindarle los primeros auxilios correspondientes. Bien, primero haces una evaluación del grado del tipo de lesión, del grado de la lesión, si es leve, moderada o severa, qué segmento podría estar comprometido, si amerita o no que salga que cese su práctica y tenga que salir, ¿no? De la competencia. Bien, ahí, pues, esa sería la primera fase. Bien, después ya viene el tratamiento de los siguientes 3 días. Bien, los siguientes 3 días, cuando hablamos de los siguientes 3 días de producida la lesión, nos estamos refiriendo ahí a la fase aguda. Bien, en esos primeros 3 días o en la fase aguda del dolor, el tratamiento es distinto a la siguiente, que es la rehabilitación en las siguientes 3 semanas. Bien, ahí estamos hablando ya de fase crónica. Bien, de fase crónica. Entonces estamos hablando aquí de dos fases, fase aguda y fase crónica. Y el cambio de aguda a crónica se llama subaguda también, ¿ya? Fase aguda, pero principalmente fase crónica. Bien. Y el último, pues ya el acondicionamiento o el reacondicionamiento, que son los siguientes meses. Bien. Según el grado de lesión, esto puede durar menos o puede durar más. Bien. Ahí está. Los primeros auxilios no es más que la evaluación del grado de la lesión, del tipo de la lesión y pues brindarle la ayuda necesaria para que él pueda pues para determinar si hay peligro o no hay peligro, pues. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, miren ustedes acá, aquí donde está esta parte. Detenemos el movimiento del deportista, ¿bien? ¿Qué más? Hacemos preguntas como por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué sintió? ¿Dónde le duele?
¿no? Vamos a palpar también si es de ser necesario. ¿Qué más? Vamos a observar también. ¿Qué cosa vamos a observar, profesor? Ah, síntomas, signos, como que hinchazón, hematoma, deformidad, sensibilidad. Bien, entonces, eh, es lo que nosotros haríamos en los primeros 3 minutos de producir la lesión. Bien, por eso ustedes ven que se lesionó, entran corriendo, entran, ¿no? Si la lesión ha sido fuerte, aparentemente corriendo, van rápido porque los primeros minutos pues son cruciales, ¿no? Para evitar un daño mayor. Bien, ¿qué más? Se va a valorar el grado, la gravedad de la lesión. ¿Es leve, moderada o grave? Bien, aquí. Ok, ahora hablemos un poquito de los tratamientos de los siguientes días, los siguientes 3 días. ¿Bien? Aquí, fase aguda, justo lo que pregunté, ¿no? En fase aguda, ¿se hace masaje? ¿Podemos hacer yo masajes, por ejemplo? La respuesta es no. No se puede hacer ningún tipo de manipulación en los primeros 3 días de la lesión. ¿Bien? No voy a poner calor, no voy a hacer masajes, no voy a frotar, nada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Reposo, aquí, miren aquí, esto, las siglas. RICE. Reposo, hielo, compresión y elevación. Bien. El reposo, ¿por qué es importante que tenga el reposo? Pues porque el cuerpo necesita recuperarse, repararse. ¿Ya? Si es moderada o grave la lesión, pues tiene que necesitar ayudas. Ayudas como cuáles, cabestrillo, vendajes, etcétera. ¿Eh? ¿Qué más? A ver, hielo, la aplicación de hielo también. A ver, ¿cuánto creen ustedes? ¿Cuánto de tiempo se le debe aplicar hielo al paciente? A ver, en fase aguda, es decir, los primeros 3 días. A ver, 20 minutos. muy bien. 20 minutos. ¿Puedo repetirlo? Sí, hasta que baje la inflamación. Muy bien. ¿Cada cuánto tiempo lo puedo repetir? Cada 4 horas creo que es. Bien, en realidad es cada 2 o 3 horas, ¿ya? Pero está bien, esa es la ventana en la que yo puedo jugar ahí. ¿Bien? ¿Por qué no puedo ponerle más de 20 minutos? ¿Por qué, profesor, no puedo ponerle 1 hora ahí? ¿Por qué le puedes quemar al paciente? ¿Te puedes quemar? Sí, sí, ¿no? Pero algunos dirán, bueno, pero le pongo una toallita mojada y no lo quemo. Bueno, pero va por ahí, va por ahí. ¿Bien? Eh, Básicamente porque si yo le pongo más de ese tiempo, de 20 minutos de hielo, el cerebro detecta congelamiento. Bien, aunque no queme la piel, pero el cerebro va a decir, hay congelamiento en la zona y va a mandar más sangre, otra vez va a haber vasodilatación, va a aumentar el calor en la zona, o sea, voy a producir los efectos contrarios, ¿ya? A lo que yo quiero lograr. Ahora, profesor, ¿por qué pongo frío? ¿Por qué no aplico calor? Porque la zona está inflamada y al ponerle calor va a inflamar más. Claro, muy bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿No es cierto? Cuando hay una lesión inmediata, la respuesta natural del cuerpo es vasodilatar, ¿no es cierto? Es abrir los canales por donde pasa más sangre, más fluido, va a haber una concentración de fluido en la zona, va a haber pues sustancias como la prostaglandina, etcétera, otros tipos de moléculas donde van a iniciar una reparación. Pero para esto pues va a haber un edema importante ahí, ¿no? Si yo le pongo calor, esa inflamación aumenta, ese edema aumenta. Bien, yo no quiero aumentarlo, yo quiero disminuirlo. Por eso pongo el hielo, porque el hielo es vasoconstrictor. Bien, cierra los canales más bien. Y lo voy repitiendo cada 2 o 3 horas. Bien, 20 minutos cada 2 o 3 horas. Bien, aquí, la rehabilitación de las siguientes 3 semanas. Bien, entonces, pues, eh,
Aquí sí va a haber ya un abordaje distinto. Aquí ya puedo usar agentes que no podía usar en la fase aguda. Por ejemplo, ¿cuál? El TENS. Ya, el TENS sí se puede usar en fase aguda. No entiendo. Ya, eso sí se puede usar, porque es para el control del dolor. Bien, hay una aplicación para fase aguda, una aplicación para fase crónica, pero nada que genere calor. Bien, en cambio, aquí sí puedo usar ya, por ejemplo, el calor, ¿no? Los agentes térmicos. En este caso, la termoterapia, compresas calientes, infrarrojo, no sé, pues, cualquier otro agente que genere calor. Bien, ultrasonido en modo continuo que me genere efectos térmicos. Bien, eso sí podría. Según la bibliografía es así. Bien. También puedo usar contraste. El hielo lo puedo seguir usando, sobre todo al final de la sesión, donde si he trabajado, he movilizado, he hecho estiramiento del segmento, etcétera, y queda otra vez inflamado un poco, yo le pongo otra vez el hielo. Bien. Aquí también puedo usar ya otros métodos para el control del dolor, como la punción seca, por ejemplo, ¿no? En fase ya crónica, no puedo usarla en fase aguda. ¿Eh? La electropunción, igualito. ¿Bien? Puedo usar también aquí ya el magneto, ¿no es cierto? Puedo usar láser según si es que el daño, si es que tiene que haber una reparación de tejido. Entonces ya me voy a valer de más agentes, ¿bien? De más ayudas de manera más versátil. ¿Bien? ¿Qué más? Es para, si es que hubo una cicatriz, pues ayudar al proceso de reparación, ¿no es cierto? De esos tejidos que han sido cortados. Mm. Licenciado, Bien, sí, licenciado, buenos días. hola. En caso de contraste, ¿en qué fase se puede colocar? ¿En aguda o crónica? Crónica, Ah, crónico. Sí, contraste en fase aguda no va. O sea, yo no voy a usar calor en fase aguda de ninguna manera. ok, ¿Ya? gracias. Ok, bien. Acá. Ya cuando pasamos ya a la rehabilitación, ahora sí ya, digamos, voy a incluir también aquí el ejercicio. ¿Bien? Es decir, que en la primera fase de mi tratamiento, digamos, en la fase de las siguientes 3 semanas, o sea, la fase crónica, después de los primeros 3 días, mi objetivo va a ser bajar o disminuir el dolor y la inflamación. Ahí voy a centrar yo mis objetivos, ¿ya? Yo no voy a centrarme ahí en devolverlo al deporte, en movilizarlo, no. Yo tengo que primero bajarle el dolor y la inflamación. Una vez que yo baje el dolor y la inflamación, ya voy a poder yo incluir todo lo demás de la rehabilitación. Gradualmente, claro está. ¿Bien? Sobre todo si ha habido un daño en tejido, como qué, como una fractura, una post-fractura o post-desgarro, cuando ya pasó todo el proceso de reposo, de reparación que indica el médico, y ya le da la orden de entrar a rehabilitación o de hacer rehabilitación, ahí voy a ir gradualmente aumentando, primero bajando el dolor y la inflamación y después aumentando la carga de ejercicios. Bien, la carga de ejercicios. ¿Con qué objetivo? Según también el deporte que practique, ¿bien? ¿Y con qué objetivo? De que él vuelva a la práctica deportiva sin mayor problemas. ¿Bien? ¿Qué voy a trabajar aquí? ¿Qué tengo que recuperar? La flexibilidad. Van a ver ustedes en un postfractura, por ejemplo, que esa articulación queda dura, rígida, no es flexible, ha perdido movilidad. Bien, yo tengo que hacer lo necesario para que él recupere la flexibilidad. De a poco, ¿no? Tampoco no van a ser ustedes verdugos de su paciente. He visto terapeutas que, pues ya, no flexiona la rodilla, va a la fuerza y ahí lo tiene, y el paciente grita y grita y todo el mundo se entera que ahí parece que estuviesen torturando a alguien, ¿no? Ya. Vamos despacio, ¿ya? Vamos de acuerdo a la capacidad del paciente, a su tolerancia, vamos aumentando, en fin. No seamos verdugos del paciente, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a recuperar fuerza también. ¿Por qué? Porque el paciente pues ha perdido masa muscular, lo más probable es que él lo haya perdido.
Y cuando pierde masa muscular, ¿qué va a pasar? Se atrofian los huesos. Músculos, ¿ya? Los huesos no se atrofian, sino se atrofian los músculos. Pero sí, vamos ahí, va por ahí. Muy bien. Entonces, entonces, yo tengo que nuevamente recuperarle la fuerza muscular. ¿Bien? ¿Qué más? La energía y la resistencia es importante también. ¿Bien? La energía y la resistencia. Devolverle al paciente su capacidad de resistencia, su capacidad cardiovascular. Sí, Johnny, levantaste la mano. Johnny Machacuay levantó la mano. Johnny, ¿quieres participar? Muy bien. Ok. Jessica Gamarra nos dice, puede darse una adherencia al hueso si está mucho tiempo en reposo. Sí, van a haber adherencias en fascia sobre todo, ¿bien? Esa es otra estructura que no la hemos mencionado, la fascia. O sí la mencionamos, creo. La fascia es un tejido conectivo que está entre las fibras musculares. Hay fascia profunda, fascia superficial, que también se va a ver afectada si el músculo está afectado. ¿Bien? Entonces, si el músculo está rígido, esa fascia genera adherencias, sí puede generar adherencias y limita también la movilidad. ¿Bien? Ok. ¿Qué más voy a recuperar? El equilibrio. Al perder fuerza en músculos antigravitacionales como el tensor de la fascia lata, glúteo medio, glúteo menor, esos músculos también van a estar débiles. El paciente posiblemente también tenga problemas en su equilibrio. Entonces yo tengo que recuperarlo también. ¿Bien? Y la coordinación también. ¿Bien? La coordinación también. ¿Por qué? Pues porque él no va a retornar a sus actividades de vida diaria solamente, sino también a la práctica deportiva. Lirán dice trabajar la propiocepción. Es cierto, la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad cognitiva de reconocer el tiempo y el espacio en el que está trabajando. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? A ver, ustedes habrán visto que hay personas que tienen lesiones fuertes, como por ejemplo rotura de tibia y peroné. ¿Han visto ese accidente cuando se rompen tibia y peroné? En fútbol, en deportes de contacto donde patean al cuerpo humano de otra persona, al cuerpo de la otra persona y se rompen la tibia y peroné, ¿no? Esas personas, por el grado de dolor y el grado de recuperación, de inmovilización y todo, desarrollan una alteración de su propiocepción. Ellos cuando vuelven ya con cierto temor de volver a patear, a usar esa pierna. Entonces tienen que devolverle, devolverle, devolverle la propiocepción. Bien, a ver, Johnny Machacuay, escríbelo. Si no puedes acceder al micrófono, escríbelo, por favor. Yo estoy leyendo los comentarios ahorita. Bien, me dice, a ver, Jacqueline, que tuvo una operación en el ligamento cruzado y por una fricción jugando fútbol, ya más de 2 años, pero aún siente la molestia. Aún no se recupera no se recupera tu musculatura después de 2 años. Claro que puedes volver a jugar, solamente que hay que ver qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? De repente son problemas residuales ya, o todavía hay algún problema ahí, porque ya en 2 años pues ya no es el mismo diagnóstico. Tendrías que hacerte pues ir a médico para que te envíe algunas pruebas diagnósticas y en base a eso ya resolverlo. Pero sí, sí, sí puedes. Sí puedes. Eh, ok, una operación de ligamento cruzado, imagino que se te rompió, algo así. Mm. ¿No? Entonces solamente hacer la rehabilitación correcta nada más y devolverte, el 90%, claro, claro. Claro, entonces ya, solamente a ver ahí cómo está, en qué estado se encuentra y hacer la terapia correcta nada más. De repente ganar la flexibilidad, todo lo que hemos dicho, ¿no? En ese orden, ¿no? Ganar flexibilidad, ganar fuerza, etcétera. Y de ahí, tranquilamente sí podrías, ¿no? Dependiendo. ¿Te pusieron pernos? ¿No te pusieron pernos? O sea, una material de osteosíntesis, etcétera, ¿no? Pernos, ¿ves? Tienes pernos, claro. Eso te podría dar quizá algunos cuidados nada más que habría que tener. La rehabilitación ahí es específica, o sea, van a haber algunos agentes que yo voy a evitar, otros
que sí voy a poner, pero el tratamiento básicamente va a ser manual y a través de ejercicio, ¿no? Bueno, pero si quieres descartarlo si es psicológico o no, tendrías primero que descartar lo somático, ¿no? La parte física. Que no haya nada ahí, para eso te van a mandar prueba de descarte. Y entonces ya, si no hay nada, ok, puede ser sí psicológico, ¿no? De repente hay temor todavía de pisar, o de repente ha quedado en la cicatriz. A ver, aquí, chicos, les voy a decir una cosa, ¿ya? Estos casos donde ha habido cirugía, esa cicatriz puede haber generado adherencias internas y puede haber generado interferencias, eso nosotros lo llamamos interferencias en las señales nerviosas, ¿bien? Si ustedes ven, por ejemplo, cuando se da una lesión de este tipo, va a haber una activación de una segregación a nivel de sistema nervioso, a nivel hormonal, de una sustancia que se llama bradicinina, ¿bien? Y prostaglandina. La prostaglandina, la prostaglandina no activa los receptores de dolor, pero sí los vuelve sensibles, ¿bien? Sí los vuelve sensibles. Sin embargo, la bradicinina sí activa los receptores del dolor, ¿bien? Entonces, cuando el cerebro detecta la bradicinina que envía las señales, el cerebro, ¡boom!, manda todo lo que ya sabemos que ocurre para la reparación del daño. El daño puede repararse, ¿ah? Ok, te operaron, taraná, taraná, muy bien. Pero ¿qué pasa? La bradicinina, perdón, la prostaglandina dejó sensible los receptores del dolor, por eso que todavía a veces sientes que duele. Bien, para eso hay una técnica de aplicación que se llama terapia neural también. La terapia neural, bueno, hay dos, ¿no? La punción seca que se encarga de destruir placa motora en caso que no esté funcionando bien justo ese segmento. Y dos, la terapia neural. Bien, la terapia neural en cicatrices sobre todo hace que repolariza las células nerviosas para que no estén sensibles. Bien, para que revierta su sensibilidad y queden en reposo otra vez. Bien, ahora. Descartando todo eso para ti, Jacqueline, podría ser, ¿no? Sí, recurrir a esas técnicas también. A ver, le dice Isabel, en caso de un desgarro parcial del tendón rotuliano, ¿ya? El tratamiento, bueno, depende de qué fase, si está en fase aguda recién, ya es crónico, qué tipo de tratamiento farmacológico te han dado, o has tenido una operación, tendría que tener más datos, pero básicamente sigue la misma secuencia general, nada más que hace diferencia en la aplicación pues, de las técnicas nada más, ¿no? Tanto de los agentes como de la terapia manual. ¿Bien? Si puedes seguir poniendo hielo caliente, sí puedes, claro, sobre todo calor. Y el TENS también, ¿ya? El TENS, en casos así, por ejemplo, chicos de estos, en fase crónica ya. Ah, pero tú tienes perno, ¿no? Ya, ¿de qué material es el perno? Esos datos tienes que dármelos, ¿ya? Si no, no podrías poner el TENS, ¿ya? No podrías poner el TENS. Bien, ok. Seguimos entonces, ¿ya? Vamos por aquí. Ok. Aquí están mis técnicas fisioterapéuticas. ¿Qué técnica, profesor, voy a usar? Muy bien, aquí tienes algunas, mira. Tienes, por ejemplo, agentes físicos. ¿De qué estamos hablando de agentes físicos? Ahí está la foto, mira. Lo que justamente hablamos, el TENS, ¿no? TENS. Corrientes de tipo. Hay diferentes tipos de corrientes, ¿ah? Para el control del dolor usamos el tipo TENS. Y también interferenciales. ¿Bien? La más usadas. La más fácil de conseguir también es el TENS, ¿no? Bien. ¿Qué otros agentes físicos tengo? Ultrasonidos, agentes térmicos como el frío, las compresas frías, las compresas calientes, los rayos infrarrojos, el láser, magneto, ondas de choque, punción seca. ¿Punción seca es un agente físico? Bueno, usa las agujas. Sí, se puede considerar también. ¿Ya? No lo enseñan dentro de la carrera, pero sí. ¿Qué más tenemos? Terapia manual. Cuando hablamos de terapia manual, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué incluye la terapia manual? Masajes, Muy terapia. bien.
Muy bien, incluye también masajes, claro, claro, claro que sí. No podemos nosotros decir, ah, yo soy fisioterapeuta, yo no hago masaje. ¿Cómo vas a decir eso? Pues es una vergüenza que alguien, un terapeuta físico diga eso. Tienes que hacer masajes, aunque no te guste, que no te guste es otra cosa, pero que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Es parte de la terapia manual. También tenemos otros tipos de terapia muy bien, estiramiento, movilizaciones, tracciones, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Todo eso incluye la terapia manual. Bien. Ahora, vas a hacer tal o cual según también el estado en el que esté. Bien, si el paciente ya tiene un estado crónico en el que ya no amerita masajes, pues ya no lo haces. Te enfocas más en los estiramientos, las movilizaciones, los ejercicios, etcétera. Bien, va a depender también en qué estado se encuentra el paciente. Tú vas a elegir. Ya tú vas a elegir tus terapias, tus técnicas manuales según la fase en la que esté el paciente. Bien. Y también está el ejercicio terapéutico y ejercicios como los que ustedes ya han mencionado, ¿no? Ustedes ya han mencionado varios, ¿no? Control motor, ejercicio de propiocepción, equilibrio, coordinación, etcétera. Muy bien. Ahí está. Justo lo que hablábamos, ¿no? De los agentes físicos como el frío. ¿En qué fase voy a usar el frío? En fase aguda. ¿Cuáles son sus efectos? Miren ahí. ¿Qué genera el frío? Vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? Es el cierre de los vasos sanguíneos. ¿Qué más va a crear? Va a crear analgesia. Va a producir analgesia. Va a desensibilizar el dolor. Bien. ¿Qué más va a haber? Una disminución de qué? Del edema. Justamente es lo que queremos en fase aguda, ¿no? Que no se hinche pues bastante. Bien. Va a aliviar el dolor también a nivel muscular. ¿Y en cuándo lo uso? ¿Cuándo? ¿Cuándo, profesor, lo voy a usar? Ahí está, miren ustedes, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, tal cual. ¿Ya? Lesiones recientes. Recientes quieren decir en los primeros tres días, ¿ya? Las primeras 72 horas de producida la lesión. Miren ustedes ahí es lesiones recientes como que esguince, contusión, desgarro, distensión muscular. ¿Bien? ¿Qué vas a ver? En algún proceso inflamatorio agudo o reciente. Quemaduras también. Y posterior a la realización física también, ¿ah? Algunos lo hacen. Terminan su entrenamiento fuerte o su competencia muy fuerte y ¡pum! Al hielo. O sea, tienen que enfriarse primero. ¿No? No van a meterse de frente, sino esperan un rato y luego ya, con la temperatura estable, pues entran al hielo, ¿no? Sobre todo en los deportes donde hay mucho, mucho contacto, como por ejemplo, imagínense pues un jugador de rugby o un luchador olímpico o los que hacemos jiu-jitsu, que el contacto pues es muy intenso, extremo. Entonces, se tiene que, es una opción. ¿Ya? Si tienen alguien por ahí su tanquecito de hielo, pum, agua helada, se mete ahí. ¿Sí? Disminuye la inflamación. ¿Qué más? A ver, ahí está. Miren ustedes, el calor. ¿Ya? ¿Qué efectos tiene el calor? Ahí está, y ahí se mira. Vasodilatación. Ahora con el calor, yo voy a abrir los canales. ¿Bien? Voy a abrir los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para producir una mayor circulación. Para traer más sangre, más oxígeno, más nutrientes, para buscar una reparación también del tejido. Bien, también va a producir analgesia. También va a haber analgesia ahí. Bien, va a disminuir el dolor también. Va a aumentar el rango de movimiento. ¿Por qué? Porque disminuye la rigidez articular. Bien, ¿eso qué quiere decir? De que el frío relaja, relaja. Bien. El frío relaja. Si el hielo se puede colocar en quemadura, sí, agua helada. Agua fría a temperatura casi más fría de lo normal. Sí puedes. Bien. En cambio, el frío estimula. Bien. Yo puedo usar el frío también para estimular tono muscular, por ejemplo. Bien. Pero profesor, pero yo cuando me baño con agua fría me relajo. Claro, te relajas, pero no, no, no inmediatamente al contacto con el agua fría.
Si tú tienes agua fría o helada, a ver, y te metes ahí, el primer contacto te va a hacer escarapelaar el cuerpo, ¿no? Que después tú salgas ya de bañarte, no sé, y tu cuerpo nuevamente eleva el calor, ahí te relajas, sí, pero por efectos del calor, no por el frío. ¿Sí? El calor es el que relaja. Si yo tengo rigidez muscular, voy a aplicar calor en fase crónica. ¿Bien? Ahí está, mira, justo aquí, ahí están los usos. Miren, miren, miren aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Ya? Aquí. Ahí está. Lesiones crónicas. Bien. Después de los primeros, de los 3 días de lesión. ¿Qué más? A ver, enfermedades reumáticas. También, pero no en fase aguda, sino en fase crónica. Espasmos musculares, contractura muscular o tensión muscular. También. Bien. También puedo usarlo si voy a realizar algún ejercicio físico. Previo a eso, Pasa, Jackie. aplicación de ¿Qué calor. pasas tú, ah? Subo, por favor, sus micrófonos. Alguien está diciendo, pasa Jackie. ¿Ya pasó Jackie? Ya, muy bien. Por favor, sus micrófonos, ¿ah? Bien. Ahora sí, seguimos. Ahí está. Masoterapia. Masoterapia. Bien, los masajes. Hay 3 tipos de masajes. En caso, es solamente hablando de lesión deportiva, del deporte. Bien. Hay masajes que se usan precompetitivo, es decir, 15 o 10 minutos antes de la competencia. Hay masajes que se hacen después de que ya terminó la competencia. Y hay también otros masajes que es descarga muscular. ¿Ya? Todo deportista debe tener una sesión al menos semanal de descarga muscular. ¿Ya? Es importante porque ellos no se están moviendo al mismo ritmo que la mayoría. ¿Bien? El entrenamiento es mayor, la exigencia es mayor. Entonces necesita tener descarga muscular. ¿Cómo se hace, profesor? Ya, en el curso enseñamos a hacerlo también. ¿Bien? Tanto en el curso de masoterapia como en el curso de rehabilitación deportiva. ¿Bien? Ahí también, en Profesor, ambos, sí. disculpe, lo que es ese tratamiento es igual a lo que es así en lo que se accidentan en los barrios que juegan partido o es otro tipo. ¿Qué tratamientos? ¿En general lo que estamos hablando? Ajá, lo que estamos hablando, o eso es especialmente para los que son deportistas. No, eso es en general. En general. O sea, Ah, tanto los ya, deportistas está como bien. los no deportistas. Mm. Bien, en general las patologías se abordan igual, considerando esas generalidades. Bien. Vamos solamente a aplicarlo según el tipo de paciente que tenemos. Si son deportivos, aplicaremos con ese fin, más que nada en la rehabilitación, pero en la aplicación de agentes en fase aguda, fase crónica, se maneja igual. Bien, ok. Entonces, dice, en las contracturas se puede utilizar el hielo. Si es en fase latente, sí. Si está produciendo un dolor agudo, sí, puedes. Y después calor. Bien. Dice, hay clientes que en contracturas o incomodidad post-entrenamiento usan calor y los relaja. Si usan hielo, no. Ya, el hielo no lo uso para... Si ellos quieren relajarse, tendrían que usar calor. ¿Bien? Pero si han tenido contusiones, golpes, y te pones calor, se va a inflamar. Tienes que ponerte hielo. Sí o sí. Bien, así, va así, con esos, según lo que yo quiera buscar. ¿Qué más? Ahí está. Justamente lo que hablábamos, ¿no? Electroterapia. Voy a usar, por ejemplo, para el control del dolor que usamos, corrientes para el dolor de tipo TENS, tipos interferenciales, que son más de uso hospitalario, alta frecuencia o alto voltaje, mejor dicho, ¿no? Bien, en fase aguda se usa de un tipo, el TENS, yo lo puedo este, usar en modalidad, por ejemplo, normal, ¿no? El TENS tiene 3 modalidades, tiene bursátil, normal y modulada. Bien, en fase aguda usamos en modo normal, alto voltaje. ¿Para qué? Para interrumpir la señal del dolor, para cerrarle la compuerta del dolor al sistema nervioso. Y en la teoría de la compuerta. Ya en fase crónica vamos a cambiar a bursátil en frecuencias medias a bajas, ¿no?
Con eso ya en fase crónica. Y si ya tiene tiempo la lesión, pues tiene una lesión de 3 meses, ¿no? Ya le cambias después a modulada, pues para que alterne y reduzca los efectos de acomodación, porque después el músculo se acostumbra también. ¿Ok? Y para estimulación muscular también se usan las corrientes de tipo EMS, por ejemplo, o también las ondas rusas, que es para devolverle función al músculo, estimularlo. Bien, sobre todo cuando pues ha perdido masa muscular, ha perdido fuerza, etcétera. Bien, la electroterapia es bien usada, es muy, muy común usarlo, porque tiene buenos efectos, buenos efectos. ¿Qué más? A ver, magneto o láser terapéutico. Bien, ahora ya este, me va a permitir estos agentes no solamente regeneración de tejido, regenerar tejido, porque principalmente se usan para regenerar tejido. ¿En caso de qué caso? ¿En qué casos, perdón? En casos, por ejemplo, de fracturas, desgarros, pero también tienen otras aplicaciones como, por ejemplo, inflamaciones. Tiene también para reducir inflamación. ¿No es cierto? Ya hoy en día ya estos agentes pues ya vienen con parámetros, incluso ya vienen con programaciones, ¿no? Tendinosis, ahí está, seleccionas tendinosis y ya está, ya te bota todo lo simple. Antes no, pues, ¿no? Antes tú tenías que programar los joules, ¿no es cierto? Los watts, etcétera, según el agente que usabas, ¿no? Paso por paso tenías que programarlo. Ahora viene, ya viene, es más fácil ahora su aplicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué voy a lograr, qué voy a buscar, perdón, con la aplicación de estos agentes? Acelerar el proceso regenerativo. Bien, principalmente para eso, ¿ya? Si es el magneto, ahí por ejemplo aquí, ustedes ven al túnel, también con solenoide, miren aquí, también es bien usado. Y el láser pues que se aplica con un puntero, ¿no? Ahí está, en este caso está aplicando el láser ahí. Bien, es energía. Recuerdan que nosotros hablamos de que los tejidos están compuestos por moléculas que están unidas por cargas electromagnéticas. Ya, por eso que el magneto tiene es muy favorable para la regeneración de esos mismos tejidos. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil y sea más rápida su regeneración. Em, Entonces, em, son agentes físicos que yo voy a usar, ¿bien? Que puedo usar. Me viene muy bien. En las lesiones deportivas esto viene perfecto, 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 perfecto. ¿Bien? No hay lugar donde se traten lesiones deportivas donde no encontremos un magneto, mínimo un magneto. ¿Ya? ¿Cuánto es un magneto, profesor? Entre 3.500 soles, 2.500 soles, 6.000 soles, dependiendo. Y hay unos más pequeños que son portátiles, creo que están 1.200 por ahí. ¿Ya? Más o menos por ahí. ¿Bien? Láser, el láser sí es más caro. Ese sí es más caro. Generalmente lo usan en hospitales, ¿no? En centros donde pues, pueden invertir un poco más. Bien. ¿Qué más aquí? Ultrasonidos. Ultrasonidos. A ver, dice aquí una pregunta antes de seguir. Profesor, tengo una pregunta. Tuve una fractura en la muñeca, ¿ya? Para un dolor crónico, he llevado una terapia, pero el dolor todavía existe. Pero de vez en cuando, ¿qué aparato podría usar o qué puedo hacer? Ya. ¿En tu fractura tienes algún material de osteosíntesis, placa, perno, tornillo? ¿Algo o estás así nada más? Bien. El dolor crónico, ¿a qué tipo, cómo, o sea, qué tipo de terapia has llevado? La terapia manual incluye masajes de, por ejemplo, para tendones que pueden haber quedado inflamados, por ejemplo, de tipo Siriex. Son manipulaciones fuertes, suaves. Eso tiene mucho que ver. Bien. De repente necesitas, pues, ajustar un poquito los parámetros de tratamiento, nada más. Bien. Si no ha quedado nada, bueno, pues, entonces podrías usar para el dolor crónico. Yo te sugeriría, si es en parte blanda, donde se origina el dolor, intentar con la punción seca. Viene bien. Bien. Y bueno, el TENS, de todas maneras, si es que no tienes nada metálico adentro, también podrías usar. Bien.
Ok, y ver pues qué grado tienes de movilidad. O sea, todos esos factores juegan en tu contra, por ejemplo, ¿no? O a tu favor también. Va a depender de una evaluación, de una evaluación. Bien, de repente lo que falta es fortalecimiento nada más, no lo sabemos. Cuestión de verte, o sea, cada caso es distinto. Bien. Ok, el ultrasonido también podemos usarlo, tiene efectos térmicos y tiene efectos mecánicos. Em, los efectos térmicos, yo voy a encontrarlos, según la bibliografía, en la modalidad continua. Bien, el ultrasonido tiene dos modalidades, una es pulsada y otra es continua. Bien, en modalidad continua voy a encontrar efectos térmicos, vasodilatación, y mayor llegada de irrigación sanguínea, mayor estimulación de flexibilidad, etcétera. Bien. Y la otra modalidad que es modo pulsado. Ahí voy a tener yo efectos mecánicos. Bien, eso me va a ayudar a tener, em, ¿qué cosa? A disminuir la inflamación, a buscar una mayor movilidad, etcétera. Me va a ayudar a eso, justamente a eso. Bien. Ok. Ah, eres entrenadora de vóley, no tienes nada. Ya, ok, solamente descartar, ver cómo están esos rangos articulares, en qué condiciones está la inflamación, perdón, la musculatura, los tendones, etcétera. Y en base a eso ya. Bien. De repente con un tratamiento, mm, un poquito ajustarlo al tratamiento, bueno, ya. Ahí con eso te sea suficiente para que te pases el dolor de muñeca. Mi estimada, este, Irma, mi estimada Irma. Bien. ¿Qué vas a ver? ¿Qué otros agentes? Ahí está. Los ejercicios de rehabilitación. Importante. Bien. Ya cuando yo ya estoy, ya controlé el dolor, la inflamación, voy a comenzar a subirle cargas. Voy a iniciar con la rehabilitación a través de ejercicios. Bien. Aquí entra ya el fortalecimiento, la coordinación, el equilibrio. Todo aquello que este, me va a permitir a mí hacer que el deportista vuelva a la práctica deportiva. Estos ejercicios van a estar adaptados a la práctica que él hace, pues, ¿no? Al deporte que él realiza. Entonces voy a adaptar la rehabilitación a él. ¿Sí? A él. Entonces, ¿de qué me voy a valer aquí? De, bueno, ciertas ayudas, como por ejemplo palo de escoba, conos, pelotas, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, hasta aquí en esta imagen de acá, vean acá. Esta chica está entrenando equilibrio, está entrenando propiocepción, fortalecimiento, todo usando solamente esta pelotita de aquí. Bien, se le adapta el ejercicio para que ella pueda trabajar grandes grupos musculares relacionados a lo que pues, esta persona practica, ¿no? Y a a las secuelas que han quedado también. Bien, vamos a ver ustedes aquí también, aquí miren acá en esta imagen, vemos a la persona con una banda de resistencia. Esta persona ha tenido una operación en la rodilla, por ejemplo, ahí está la cicatriz, si ustedes la pueden ver. Esta cicatriz posiblemente indique un reemplazo de la articulación de la rodilla. Ya aquí hay metal y metal. Por daño en cartílago quizás es probable. Bien. Mientras más joven sea el paciente, mejores probabilidades de recuperarse. Mientras más, pues ya adulto mayor sea, pues ya no serían deportistas, sino en general personas que este, tienen ya, pues son ancianos, o sea, personas de 70 años, ¿no? Ya en ellos la recuperación es un poquito más lenta, ya es más lenta. Aquí quedan con restricción, por ejemplo, no del movimiento. Bien, me pregunta, ¿qué recomendación para adquirir un magneto portátil? Bueno, primero que te familiarices con el uso, si sabes usarlo, no sé tú hasta qué punto lo sabes usar y siempre tiene que ser acompañado de alguien que este, esté capacitado para usarlo, ¿ya? Si no,
¿Has recibido la capacitación o sí? No lo sé, eso ya me lo dices después. ¿Ya, Adriana? Ok, porque aquí también hay contraindicaciones, ¿ah? Ojo. Entonces no es solamente comprarlo y ponerlo, ¿ya? Solamente tengo que llevar la capacitación para usarlo. Bien. ¿Qué más voy a usar aquí? A ver. Ahí está. Los ejercicios de rehabilitación. Hay también otras formas, ¿ya? Bien. Hay muchos métodos de lo que yo pueda usar, caseros, etcétera, para lograr una buena rehabilitación de mi deportista. Bien. ¿Qué más? Estiramientos. Aquí, chicos, voy a usar mis últimos 3 minutos para decirles de que, de que en todo deporte, cualquiera que hagas vóley, veo que aquí hay un entrenador de vóley, muy bien, de fútbol, lo que sea, salvo aquellos que hagan se dediquen al gimnasio y quieran hipertrofia, todos necesitan hacer, todos, una buena sesión de estiramiento al final de la práctica deportiva. ¿Ya? Sí o sí tienen que hacer estiramientos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, va a prevenir de que ese deportista me termine con desgarro muscular, me termine con espasmo muscular, etcétera. Bien, daño en el tejido. Bien, ahí está, justo lo que preguntan. Miren ustedes aquí. Cuando viene el paciente nos indica que jugando partidos sintió un tirón en el área de los isquiotibiales, ya. ¿Qué sería lo recomendado? Muy bien. Justo, ¿eh? Estiramientos. Bien. Aplicación de calor, toda pero tienes que incluir también tus sesiones de estiramientos. Yo te puedo asegurar que esa persona, ese paciente, ha tenido un acortamiento del rango articular. Sobre todo en futbolistas se ve eso, ¿no? Personas o corredores, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos, si tú después no le haces una buena descarga muscular cada cierto tiempo, no hacen estiramientos, solamente juegan y no estiran, no estiran, esa musculatura queda corta, sobrecargada y corta, hasta que, ¡boom!, se produce la lesión. Entonces, después de cada sesión de entrenamiento, sí o sí tienen que hacer una buena sesión de estiramientos también. ¿Ya? Una buena sesión de estiramientos. Hay formas de estirar. Ahí están viendo, por ejemplo, hay un ejemplo, justamente acá en este de aquí, miren aquí, este grande, la imagen más grande, aquí está estirando isquiotibiales, justamente. ¿Ya? Entonces, dice, ¿es verdad que si no toman agua después de los masajes, no es completo el tratamiento? No, 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 es un mito. No tiene nada que ver. No. El agua es importante para mantener hidratados los músculos, sí, para prevenir calambres, etcétera. Pero no quiere decir que si no tomas agua el masaje no está como... No, no hay evidencia al menos que me indique eso. ¿Ya? Entonces, no se olviden, chicos, ¿ah? Si van a hacer descarga muscular, también después de su sesión de descarga muscular, estiramientos, obligatorio. ¿Sí? Y ahí vamos haciendo que el paciente recupere y mantenga en buen estado su musculatura. ¿Ya? El masaje deportivo es para los dos. Es para los dos. El momento es antes de la competencia y después de la competencia. Antes de la competencia va a ser estimulante y después de la competencia relajante. Bien. Los isométricos son recomendados en fases iniciales de la fase crónica, o sea, en etapas iniciales de la fase crónica, donde el paciente ha quedado no tiene fuerza muscular, ha bajado su masa muscular, ahí le metes isométricos. Una vez que gane fuerza, isotónicos, con movimiento y resistencia, tal cual. ¿No, chicos? Gracias por su asistencia, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Imagino que luego van a habilitar el curso dura un mes, bien, un mes. Entonces, este... Profesor, ¿podría dar Sí, su nombre en caso para el curso del mes? claro, William Gutiérrez. William Gutiérrez. Mi nombre es William Gutiérrez Romero. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrarnos posiblemente en ese curso. Me gustaría verlos allí en una nueva fecha de apertura.